esta pandemia está dejándonos pobres a nivel nacional. Ya nuestro presidente está hablando sobre la reactivación económica. Ya se está comentando a nivel nacional de cómo nos vamos a levantar económicamente. Su servidor, como pastor, yo quiero pensar con ustedes cómo reconstruir la personalidad del hombre peruano. Cómo reconstruir la personalidad de ustedes, que ha sido castigada por este virus, que ha sido maltratado por este virus. La gente está llena de temor, de miedo, de espanto, de estrés. Algunos están amargados, están molestados. Su personalidad ha cambiado para mal. Se sienten pobres. No saben qué hacer. Amigo, permíteme compartir este tema, reconstruyendo los muros de la personalidad. Y para eso, abramos nuestra Biblia en Nehemías, el capítulo 1. Vamos a leer estos 11 primeros versículos. Y dice así: Palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante de Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti y de noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, que desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía al rey como copero. Oremos. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos. Oramos en el nombre de Jesús, para que tú, Señor, hables a nuestra vida, hables a nuestro corazón. Queremos escuchar palabra tuya, esa palabra
que nos confronta con la realidad en la que vivimos, pero también esa palabra que nos da esperanza, salvación y vida eterna. Háblanos, Señor. Nos disponemos a escuchar tu bendita palabra. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. En este libro de Nehemías, vemos cómo Dios participa activamente y cómo Dios guía a su pueblo a construir los muros de Jerusalén. En este pasaje también vemos a un personaje llamado Nehemías. Nehemías vivía en la capital de Persia, donde ejercía su trabajo como copero del rey. Así fue preparado, capacitado, entrenado para servir a su país. Un hombre visionario, un líder, un administrador, un hombre obediente y deseoso de glorificar a Dios, su Padre, en todo lo que hace. Un hombre con características, repito, de líder y de administración. Un gran administrador. Pero también vemos una ciudad que había sido destruida por los babilonios. Sus puertas y sus muros habían sido destruidos y quemados. Por lo tanto, la población judía estaba desprotegida. Ese pequeño remanente que había vuelto de la cautividad estaba desprotegida, desamparada y a la amenaza de sus enemigos. En el versículo 5 dice la palabra del Señor, aquí, y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. ¿Qué había pasado en la vida de Nehemías? El versículo 3 dice así. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Qué conmovió a este líder para buscar a Dios? ¿Qué conmovió para ponerse en una situación de lamento? ¿Sabe lo que pasó? Una gran noticia conmovió su corazón. Una gran noticia de la situación real en la que se encontraban los muros y las puertas quemadas a fuego de Jerusalén. Se encontraba en gran afrenta, muros destruidos y puertas quemadas. Una vida insegura, ya que los muros protegían de los animales feroces y de los enemigos que tenía Israel. Todo estaba deshecho. ¿Y cuáles son las noticias que estamos escuchando hoy en día, hermano querido? ¿Qué estamos escuchando hoy en día de nuestro mundo imperfecto en la que nosotros estamos viviendo? Escuchamos enfermedades. El peruano, ¿por qué no decir el ser humano? Está enfermo mentalmente, espiritualmente. Esas son las noticias. Estamos escuchando divorcios, injusticias, desempleos, terremotos, corrupción en todos los niveles de la sociedad. Muertos todos los días, donde sus seres queridos no pueden enterrarlo como debe ser. Pobreza y miseria. Esas son las noticias. Y hermanos y amigos,
Los muros que dan protección al ser humano, que dan seguridad, que dan vida, estaban en ruina, dice la palabra aquí, estaban arruinadas, quemadas. Hermanos, el pueblo estaba en gran mal, en gran afrenta. ¿Qué hacer? ¿Qué hizo Nehemías? ¿Qué hizo este siervo de Dios como para aprender de él? Porque todo lo que está escrito es una lección, una verdad, un principio para aplicarla a nuestra vida. ¿Qué puede hacer usted acerca de todo esto? Nehemías se dio cuenta de la situación en la que se encontraba su pueblo. Se dio cuenta de la imperfección de este mundo en el que estaba viviendo el pueblo de Dios. Dice el versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Cuando oí estas palabras, cuando oí, me senté y lloré, e hice duelo por varios días. Y luego dice, ayuné, oré delante del Dios de los cielos. Sobre la pésima situación en la que se encontraban sus paisanos, el pueblo de Dios, él no solamente oye, sino actúa. Se pone manos a la acción. Y lo primero que hace aquí, apela. Escúcheme, apela primeramente a la autoridad suprema, al Dios del cielo y de la tierra. Apela a la divina voluntad de Dios. Y luego apela a las autoridades humanas terrenales. En segundo lugar, analicemos la oración de este siervo de Nehemías, prestando atención a la actitud. Sí, prestemos atención a la actitud que tuvo hacia Dios, hacia el pueblo y hacia sí mismo. Y en tercer lugar, la oración de Nehemías ha llegado a ser un modelo para nosotros. En este tiempo es un modelo. Yo sé que en todo tiempo, pero hoy más que nunca, a la luz de esta experiencia que tuvo Nehemías, se convierte para nosotros un ejemplo, su oración. Aunque las situaciones y las condiciones eran diferentes, miremos la oración de Nehemías. Examinemos en primer lugar nuestra actitud hacia Dios. Nuestra actitud hacia Dios. Versículo 5, la primera parte dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia de los que le aman y guardas sus mandamientos. En primer lugar, ¿sabe lo que hizo Nehemías? Reconoció la grandeza de Dios. Reconoció la grandeza de Dios. Y lo dice en estas palabras. Te ruego como una persona humilde, sencilla, quebrada delante del Señor, y le dice a Dios, te ruego. Yo no sé cuántas veces en esta pandemia le hemos rogado a Dios, hemos derramado nuestras lágrimas delante de Dios, le hemos clamado de corazón que Él tenga misericordia.
Nehemías, dice la palabra, te ruego, le dice, oh Jehová, Dios de los cielos. Se dirige a un Dios vivo y verdadero, a un Dios del cielo y de la tierra. ¡Qué tremendo! Nehemías, ¿cómo responde a una situación de crisis, a una situación difícil que está pasando su nación, su pueblo? Hermano querido, es tiempo de invocar a Dios como lo hizo aquí Nehemías. Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Sí, Dios es fuerte. Por eso que tiene poder para sostenernos en sus manos. Es fuerte. Él no es débil como el ser humano. Él es fuerte. Él es poderoso. Él todo lo puede. Grande. No hay otro Dios tan grande como nuestro Dios. Temible. Sí, ante el Señor se doblará toda rodilla. No hay otro Dios. Todos tiemblan delante de Él. Hoy en esta pandemia hay reyes, hay presidentes desesperados que están buscando un ser superior, dicen ellos, porque solo no pueden parar esta pandemia. Dios es grande, dice la palabra, temible, que guarda el pacto y la misericordia. Reconozcamos que Dios es fiel a su pacto. Si Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel, de guardarlo, de protegerlo, de cuidarlo, si ellos obedecieran sus mandamientos. Reconozcamos que Dios es fiel a su propia naturaleza. Mira lo que dice el versículo 5, la última parte. Y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Por naturaleza, Dios es misericordioso. Por naturaleza, Dios cumple con lo que ha prometido. Mi Dios no es mentiroso. Por lo tanto, hay que invocar el nombre de Dios, hermano y amigo, en este tiempo de crisis. Reconozcamos que Dios responde a las oraciones de sus hijos. Mira lo que dice versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tus siervos. Dios es fiel para cumplir con sus promesas. Él oye la oración. Él ha prometido oír. ¿Sabe lo que dice en el Nuevo Testamento? Dice, pídeme y yo te daré. Todo lo que pidieras en mi nombre, yo lo haré. El que pide, recibe. El que llama, se le abrirá. Y el que busca, hallará. Ese es nuestro Dios. ¿Y por qué entonces la iglesia no ora como debe orar? ¿Por qué se está dejando vencer por este virus? ¿Por qué se está dejando vencer por un virus insignificante? ¿Por qué se está volviendo pobre ese ser humano, ese hombre, esa mujer? Porque no está creyendo en Dios, porque no busca al Dios de la Biblia. Reconozcamos que Dios responde a las oraciones de sus hijos. Aquí lo dice en el versículo 6. Para oír la oración de sus siervos, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos cometido. Reconozcamos que Dios responde a las oraciones. ¿Cuál es su necesidad?
¿Qué está quebrado? ¿Qué está arruinado? ¿Tu vida moral? ¿Tu vida espiritual? ¿Tu familia? ¿Tus hijos? ¿Hay enfermedades? ¿Hay problemas que todavía no se arreglan? Pues Dios oye la oración. Dios sí te puede oír. Quebrántate y busca a Dios. Dice Isaías, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. En segundo lugar, examinemos nuestra actitud hacia nuestro pecado. Cuando usted comete pecado, cuando cometemos pecado, ¿cuál es la actitud que tenemos frente a ese pecado? Algunos cometen pecado y se esconden. Algunos cometen pecado y lo guardan y no lo confiesan y piensan que con el tiempo se van a olvidar. O piensan que el pecado no afecta. Pero el pecado está consumiendo tu vida. Pero ¿cuál es la actitud en esta oración hacia el pecado? En el versículo 6, la última parte, lo leo para que usted vea que estoy leyendo la palabra de Dios, que dice así: y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos cometido. ¿Sabe cuál es la actitud de este siervo hacia el pecado? Dice aquí, hemos confesado. La confesión. Confieso los pecados. Qué tremendo. Anoche decía la red de hombres que se necesita valor. Se necesita ser valiente para presentarnos a Dios y decirle: he pecado, Dios Padre. He pecado y me arrepiento de mi pecado y de mi maldad. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Se necesita valor para hacerlo. Y aquí este hombre de Dios comienza confesando el pecado, diciendo: hemos pecado. Todos hemos pecado. Todos. No hay justo ni aun uno. Todos se desviaron a una. Dice la palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Usted, papá. Usted, mamá. Sus hijos que ya tienen uso de razón y que ya son adolescentes, jóvenes, adultos, ellos han pecado también. Por eso la Biblia dice: todos hemos pecado. Y qué bonito es cuando la familia alrededor de la palabra de Dios se acerca y le dicen a Dios Todopoderoso: hemos pecado. Estamos mal porque hemos pecado. Hemos renegado contra ti, no hemos creído en tu palabra, nos hemos insultado, hemos renegado el uno con el otro aquí, nos hemos ofendido con miradas, con actitudes. Pero cuando la familia reconoce que todos han pecado, algo va a suceder, algo va a suceder. Confesamos que nosotros mismos hemos pecado, dice en el versículo 6 también. Nosotros mismos hemos pecado. Nadie nos ha insinuado a pecar. Nosotros mismos hemos pecado. Y sabiendo que era pecado, hemos cometido pecado. Sabiendo que es malo rebelarse contra los padres, los hijos, las hijas, pecan contra la autoridad que es papá y mamá. Cuando nosotros abusamos de castigos exagerados para con nuestros hijos,
los lastimamos, los enfermamos. Eso es pecado también. Confesamos que hemos distorsionado nuestra vida. Dice el versículo 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y nos hemos guardado. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. En extremo nos hemos corrompido. Eso pasa cuando uno deja de leer la Biblia. Eso pasa cuando uno deja de orar. Eso pasa cuando uno deja de congregarse. Eso pasa cuando uno ya rompe su relación con Dios, con la iglesia. Se vuelve un corrupto totalmente, en todo sentido de la palabra. Y aquí este siervo lo reconoce. Y no hemos guardado tu palabra. No hemos guardado tus mandamientos, tus preceptos que diste a Moisés, tu siervo. ¿Sabe qué? Hay mucha gente que en esta pandemia están volviendo al Señor. Un día leyeron esto, estudiaron esto, escucharon la bendita palabra. Por las cosas del mundo, o por el trabajo, o por las tentaciones que siempre existen, se apartaron. Pero hoy están volviendo a Dios. Hoy están volviendo al camino del Señor. Y eso es precioso. Dios les espera con los brazos abiertos. Sí. En cuarto lugar dice, confesemos que hemos violado la ley divina. En el versículo 7. Hemos violado la ley divina, desobedeciéndolo, rechazándolo, no poniendo oído a la palabra, a los preceptos, a los mandamientos. Eso es, hermano, violar la ley de Dios. Qué triste para mí o para cualquier padre cuando tenemos hijos y los hijos no nos obedecen y hacen lo que quieren. Aténgase a las consecuencias. Pero el papá sufre, la mamá sufre. Cuánto más vuestro Padre Celestial, hermano, que nos ha dejado su palabra bendita, estas lindas promesas para llenarnos y llenar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, y poder decir, mi copa está rebosando, pero no la llenamos. En estos días mucha gente está llenándola de noticias. Y noticias, algunas falsas y otras que no edifican. Y están enfermos espiritualmente y mentalmente. Luego examinemos nuestra actitud hacia el plan divino en esta oración. Versículo 8. Acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Aquí está el plan divino. Y el plan divino incluye castigo por el pecado. Sí, incluye castigo, disciplina por el pecado. Y si usted es un pecador, no espere que Dios le reciba y le honre. No. Si usted ha rechazado la palabra, los mandamientos, los preceptos, no espere que Dios le extienda sus manos. El pecado acarrea muerte. Es lo que dice Romanos el capítulo 6, 23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Y aquí el pueblo de Israel se había apartado de los mandamientos, de los preceptos de Dios. Y entonces yo veo aquí en el plan divino
que incluye el castigo por el pecado. Si usted no se arrepiente, si usted no confiesa su pecado delante del Señor, usted va a sufrir el castigo de Dios, aún en esta tierra y en más allá. El plan divino incluye la oferta de la reconciliación. Dice el versículo 9, pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y las pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Pero si os volvieres a mí, dentro de este plan divino incluye la oferta de la reconciliación. Si volvieres a mí, ¿por qué no vuelve a Dios usted que está lejos del Señor? ¿Por qué no vuelve usted a Dios arrepentido, reconociendo que le ha fallado a Dios, que ha pecado contra Dios? Y reconcíliese. Lo que dice aquí, hermano, si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Les voy a dar libertad de la esclavitud y van a volver a su lugar de origen. Es tiempo que estos días sirva para analizar nuestra vida, nuestra relación con Dios. Capaz estamos pecando ahí con la mente, con la boca, con los hechos, con las actitudes, hiriéndonos unos a otros y contra Dios. Es tiempo de volver a Dios, amigo. Usted que se apartó por mucho tiempo y que está lejos de Dios, vuelva hacia Dios. No le digo al templo, porque el templo no salva. El que salva es Jesucristo. Vuelva a Dios, porque Dios sí le puede salvar, le puede restaurar, y restaurar completamente su personalidad, alma, cuerpo y espíritu, y todas sus facultades mentales y espirituales. Hermanos, examinemos nuestra actitud hacia nuestras peticiones. Nuestras peticiones tienen que estar basadas en nuestra relación familiar con Dios. Dice el versículo 10, tus siervos, tu pueblo, redimidos con gran poder y con la mano poderosa. No somos cualquiera nosotros, hermano. Somos siervos de Dios. Estamos sirviendo a Dios. Dios nos considera siervos. Nos considera su pueblo, pueblo redimido, pueblo escogido, pueblo real sacerdocio. Un pueblo que está llamado a anunciar la buena nueva de salvación a todo aquel que está en tinieblas. Un pueblo redimido con gran poder. Dios sacó al pueblo de Israel con gran poder. Sí, Faraón no quería dejarlo, pero Dios lo sacó. Y Dios ha sacado a su pueblo de diferentes circunstancias difíciles. Y lo está haciendo ahora con su iglesia que Él ha comprado con su sangre preciosa allí en la cruz del Calvario. Él está redimiendo a su pueblo. Está haciéndolo santo, santo, santo a su pueblo. En estos tiempos, toda escoria está siendo quemada. Todo pensamiento vago está siendo lavado y limpiado por la sangre de Jesucristo. Y con mano poderosa,
Eso es lo que hace Dios. Algunos dicen, me tomo de la mano de Dios. Otros dicen, mejor que Dios me tome. Y creo que esa es la verdad, la expresión correcta. Déjate tomar por Dios, porque cuando Dios te toma, no te deja, no te abandona, no te desampara. Cuando tú te tomas, tú sí te puedes soltar de nuevo y volver al mundo. Pero cuando Dios toma tu vida con ese brazo poderoso, con esa mano poderosa, no te dejará, te va a sustentar y te va a cuidar. Nuestras peticiones tienen que estar basadas en nuestro respeto y reverencia por Dios. Dice en el versículo 11, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído. Se necesita reverencia. Toda oración debe ser reverente. Dios oye la oración. A Dios también se le conoce como el Dios que oye y contesta la oración. Y cuando nos acercamos a Dios, lo hacemos con respeto y reverencia, porque no estamos delante de cualquier Dios. Mi Dios es el creador, es el sustentador, es el soberano, es el proveedor, es el omnisciente, omnipresente y todopoderoso. Es el Rey de Reyes que viene pronto. Y delante de Él, nosotros nos arrodillamos con reverencia. Pero también nuestras peticiones son correctas al pedir la gracia de Dios a favor de los que en su voluntad divina están. Dice el verso 11, la última parte. Y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y dale gracia. Sí. Creo que nuestras peticiones son correctas cuando pedimos más de su gracia. No lo merecemos. Ser perdonados, ser reconciliados, ser bendecidos, ser sanados, ser santos. No merecemos. Y si lo somos, es solo por gracia. Solo por gracia. Y Nehemías dice eso, que hay gracia, la gracia de Dios ante un rey, la gracia de Dios ante una autoridad. Y lo que tú y yo necesitamos es la gracia de Dios para salir muy pronto a laborar, muy pronto a buscar el pan de cada día, muy pronto para buscar alguna solución. La gracia de Dios que te acompañe todos los días de tu vida, mi hermano. Y termino. Cuando uno está lleno de la gracia de Dios, le da la gloria y la honra al Señor. Pídele gracias a Dios. Gracias a Dios. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, también nos enseñó cómo orar en la oración modelo. No solamente Nehemías, no solamente Daniel, no solamente Moisés en el Antiguo Testamento nos enseñan cómo debemos orar. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó también a orar cómo debemos acercarnos a Dios el Padre, así como lo hizo con el Padre nuestro. Tanto Nehemías como Jesús nos enseña que nuestras oraciones tienen que, primero, tomar en cuenta nuestra reverencia a Dios. Nuestra reverencia a Dios. Usted dirá, pastor, ¿pero por qué está hablando en este culto acerca de la oración? Porque mañana comenzamos
comenzamos a buscar a Dios. Sí, comenzamos a buscar a Dios. Un nuevo amanecer con Dios en el hogar. Ese es el proyecto que mañana ejecutamos hasta el final. Un nuevo amanecer con Dios. ¿Qué voy a hacer en ese nuevo amanecer con Dios? En primer lugar, nos vamos a acercar a Dios con reverencia a nuestro Dios, con el debido respeto, quebrados, humillados delante de la presencia de Dios. Y vamos a tener que confesar nuestro pecado y confesar el pecado del pueblo de Chimbote, del Perú y del mundo. Este pueblo es un pueblo pecador, un pueblo rebelde, un pueblo duro de servicio, un pueblo que cuando hay dinero a través de la pesca o fábricas o a través del comercio, es un pueblo muy materialista, muy vanidoso. Y tenemos que confesar el pecado de este pueblo. Y en tercer lugar, lo que vamos a hacer el día de mañana, pedir que Dios haga su voluntad divina por medio de nuestra vida de obediencia. Hágase tu voluntad, le vamos a decir. ¿Por qué? Porque la voluntad de Jehová, la voluntad de Dios es agradable, es perfecta y es de buenos frutos. Que se haga la voluntad de Dios. Y cuando uno entiende la voluntad de Dios, no se hace problemas. No tiene resentimiento ni amargura por lo que está pasando. Si es que estamos haciendo la voluntad de Dios, de buscarle, de obedecer sus mandamientos, llevar una vida de obediencia para leer la Biblia, para orar, para discipular, por medio de las redes sociales. Uy, hermano, hay hoy una tremenda facilidad, oportunidad que la tecnología nos da para lanzar, para compartir el mensaje de Dios a todo el mundo. Hágalo con mucha oración, hágalo con mucha humildad. Y ese texto o ese pensamiento va a calar hondo en la mente de la gente que le escucha. Eso es lo que yo encuentro en este precioso pasaje. Tomar en cuenta nuestra reverencia a Dios, como decía Nehemías, grande, poderoso, temible, que guardas el pacto de Jehová con tu pueblo. Confesar, sí, yo he confesado, hemos confesado abiertamente y nos hemos rebelado contra ti. Y en tercer lugar, pedir que Dios haga su bendita voluntad. Quisiera orar por usted. Hagamos una oración, cierre sus ojos, quebrántese delante de la presencia de Dios. Dios Todopoderoso, Creador y Sustentador. Gracias porque eres el Dios que hoy contesta la oración. Y lo primero que te pedimos, Señor, es que tú nos perdones de todo pecado y de toda maldad. Límpianos, Señor, limpia nuestro vaso, limpia nuestro corazón, límpianos desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la punta de nuestros pies. Límpianos con tu sangre preciosa. Tu palabra dice que si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Gracias, Señor. Alabado y glorificado seas tú por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esa decisión, esta oración cortita, hizo una decisión por Cristo, no demore en llamarnos, porque estamos para ayudarle en su crecimiento espiritual. Comuníquese con cualquier hermano o con cualquier líder o pastor de la iglesia. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano.